Un día Jesús estaba en Galilea y llegó un oficial del rey, un tipo ahí que era muy importante, un rico. Pero tanto los ricos como los pobres tenemos necesidades, ¿cierto? Y este hombre estaba muy angustiado porque su hijo se estaba muriendo. Tan angustiado estaba que hizo un día, el viaje duraba un día, de donde él estaba en Capernaum a donde Jesús estaba, un día duró subiendo. Y cuando llegó donde Jesús le dijo que le ayudara, que el chamaco se le estaba muriendo. Y el Señor le dio una palabra, le dijo: ve, tu hijo vive. Tremendo, ¿eh? Yo pensaba en eso en esta semana. Los miércoles estamos teniendo culto y en la parte del estudio bíblico se ha vuelto preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces hemos tenido muy linda experiencia y es curioso porque mientras pensaba en esto en la semana, cómo una palabra del Señor cambia todo. Y eso estábamos viendo el miércoles, ¿verdad? Como una palabra del Señor cambia todo. ¿Qué hace la diferencia? Si usted la cree, si usted cree la palabra que Dios le da, si usted la cree, todo cambia. Bueno, este hombre, oficial del rey, él creyó la palabra y se fue para su casa. Y cuando llegó, el muchacho ya estaba sanitico, gloria a Dios, ¿verdad? Verso 1 del capítulo 5. Después de estas cosas que les acabo de contar, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús aquí está cumpliendo con su responsabilidad de ir a Jerusalén 3 veces. Se le exigía a todos los judíos que tenían que ir 3 veces a Jerusalén. Para Dios siempre ha sido importante la obediencia con respecto a congregarse. Esto que Jesús hizo fue congregarse. Por cierto, a mí me hace mucha gracia cuando hay gente que no se congrega, porque digo yo: wow, son más cargas que Jesús. No necesitan la iglesia, ¿verdad? Y los apóstoles también iban a la iglesia, pero estos hermanos no necesitan la iglesia, ¿verdad? O sea, no se dieron cuenta nunca que cuando venimos al templo, al igual que Jesús fue a Jerusalén, ¿alguien sabe por qué iban a Jerusalén? ¿A qué iban? Yo creo que ustedes saben. Hechos capítulo 8, el etíope que hablaba con Felipe, ¿a qué había ido el etíope a Jerusalén? A adorar, hermanos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos a que nos digan cosas para sentirnos bien, ni cosas que nos gusten. A lo que venimos realmente es a adorar. Cuando usted, desde el momento en que usted el sábado empezó a alistar la ropita para venirse para la iglesia, ya usted está adorando. Y usted viene para la iglesia y usted en la iglesia, mientras estamos cantando, mientras estamos oyendo la palabra, estamos adorando. Eso es lo que estamos haciendo. Aún la ofrenda es un acto de adoración. Aún saludar a los hermanos es un acto de adoración. Todo eso está en la palabra. Jesús subió al templo y fue a adorar. Esta fiesta de los judíos eran 3 fiestas a las que estaban obligados a ir. Ahora sigamos leyendo en el verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, o sea, casa de misericordia. En estos, y tiene 5 pórticos ese estanque. 5 pórticos son como 5 kioscos. Piense en un estanque, una piscina olímpica, porque más o menos esas eran las dimensiones, 60 por 90, y alrededor unos 5 kioscos, más o menos, 5 pórticos. Y en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, pero no eran todos los enfermos. Ahí era un grupo de enfermos que habían ciegos, cojos y paralíticos. ¿Por qué hago la aclaración? Porque aquí no podían haber
leprosos, por ejemplo. Aquí no podían haber otro tipo de enfermos porque ellos eran muy estrictos con respecto a las leyes sanitarias. Entonces ahí habían un montón de enfermos, unos cojos, otros ciegos y otros paralíticos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban esperando el movimiento del agua. Esa piscinota estaba quieta, pero había un punto en que el agua empezaba a agitarse. ¿Y por qué empezaba a agitarse el agua? Verso 5. Porque un ángel, de tiempo en tiempo, venía el ángel y descendía al estanque y movía el agua, agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Wow. Ahora, yo quiero parar aquí un momento para explicar una cosa. Si usted presta atención en lo del estanque, se va a dar cuenta que era una creencia, una especie de leyenda judía. Los judíos tenían muchas leyendas. El agua se movía y ellos asumían que un ángel venía y la movía, ¿cierto? En realidad el agua se movía y ellos no tenían evidencia de que fuera un ángel, pero ellos lo creían. Al creer en esto y que alguien, el que entraba de primero, se sanaba, entonces todo aquello se llenó de enfermos para ver si se sanaban por ese medio. Pero es muy curioso que el apóstol Juan nos cuenta la historia, pero no hay registro de que nadie se sanara. No, en este mismo texto no hay registro de que nadie se sanara. Uno piensa, porque hay una parte de la crítica textual que dice que esto fue un adendum que puso alguno de los copistas, que puede ser una de las tantas leyendas de los judíos, ¿verdad? Los judíos tienen muchas leyendas. Pero donde quiero enfocar más que todo es que cuando hay una suposición de que en tal o cual lugar ocurren milagros, o que tal o cual persona hace milagros, la gente se agolpa. Pero lo triste es que no siempre van en busca del poder de Dios, sino que van pensando en la persona o en el lugar. Ustedes saben que alrededor del mundo hay muchos lugares de peregrinación. Aquí en Costa Rica tenemos uno que es muy famoso. Bueno, hay muchos, pero uno que es muy famoso. Y la gente va porque más allá de si creen en Dios o no, su necesidad los lleva a buscar la solución. Pero la mayoría de las veces sus ojos no están puestos en Cristo, sino en el milagro y la necesidad. En el Evangelio según San Juan lo vamos a ver varias veces. De hecho, Jesús en algún momento le reprocha a la gente: ustedes me siguen a mí por los milagros que han visto, nada más. En otro momento les dice: ustedes me siguen a mí porque les di de comer, pero no están buscando la palabra de Dios. Y en este texto lo vamos a ver un poquitico más adelante, pero esta gente toda está buscando una respuesta, pero no en Jesús. Ahora, yo estaba meditando en esto. Hemos estado estudiando desde el capítulo 1. Jesús, esta es la segunda vez que sube a Jerusalén. Y la primera vez, ustedes, los que hemos estado pendientes del estudio, recordarán que Jesús estuvo dando testimonio. Él estuvo durante 7 días enseñando en el templo y diciendo que Él era el Cristo. Y también, cuando Él descendió a Galilea, los galileos le recibieron porque habían visto las señales que Jesús había hecho. O sea, Jesús a ese punto ya era conocido por las señales, por los milagros y porque Él había testificado que Él era el Cristo. Esta es la segunda vez que sube y en la primera ya todo esto había ocurrido. La pregunta es:
Si ya Jesús había estado dando testimonio y había estado haciendo milagros y había hecho señales, ¿por qué esta gente no fue a buscar a Jesús? Sabiendo que Jesús, como buen judío, tenía que estar en la fiesta. ¿Por qué estaban atestado el estanque, pero no estaban detrás de Jesús? Hermanos, preste atención. A veces nosotros, los cristianos evangélicos, también nos volvemos un poco religiosos. Y estamos a veces un poco lejos de Jesús. Y estamos buscando otras cosas, otras respuestas. Voy a explicarme un poquito más. Hace muchos años en Costa Rica empezó lo que llamo yo el Evangelio Express, que es que un hombre se levanta y se vuelve famoso por la radio o por la televisión y todo el mundo va donde aquel hombre, pero van siguiendo al hombre, no van siguiendo a Cristo. Y encuentra usted muchísimas personas que dicen que son cristianas, cuya vida es muy alejada de lo que Dios manda. Sus corazones no están entregados a Dios, sino que se vuelve una religión. Y tenemos iglesias con muchos eventos. Y la gente está metida en eventos y les encanta porque tienen este programa y aquel otro programa y aquel otro programa y este otro programa y este otro programa y traen un santo y luego otro santo y un santito y una santita, y cuando usted se dio cuenta el tiempo pasa y la gente está en muchas actividades, pero su vida personal de adoración, su vida con Cristo es muy deficiente. Esto, hermanos queridos, se parece mucho a esto: gente alrededor del estanque. Yo quisiera que usted se pregunte si usted es gente alrededor del estanque o usted es de los que busca a Cristo. Ni siquiera tiene que pensar en oírme a mí. Lo importante es que usted siga a Cristo. Amén. Porque un día yo no voy a estar. Estos huesos son iguales a los de todo el mundo y un día tendré que irme a la presencia del Señor y usted tendrá que seguir. No tiene que pensar en hombres o en mujeres, aún ni siquiera en lugares específicos. Tu relación con Dios debe ser 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero ellos estaban en el mismo lugar que Jesús y no se daban cuenta. Fíjate, siga leyendo conmigo ahí el verso 5, estábamos en el 4 anteriormente. Bueno, y había allí un hombre que tenía 38 años. Ese pobre hombre de estar enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba así mucho tiempo, le dijo al tipo: ¿quieres ser sano? Aquí empieza una observación interesante del texto. ¿Por qué está escrito este texto aquí? Recordarán ustedes que el Evangelio según San Juan fue escrito, según dice San Juan al final del Evangelio, para que estas señales, las escribí, son muchísimas, pero yo elegí 7 señales para que ustedes crean en el Señor Jesucristo y creyendo en Él tengan vida eterna. Cada una de estas señales que estamos estudiando, esta es la tercera, tiene como propósito que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Cada señal a partir de ahora será seguida por un discurso. Señal, discurso, señal, discurso. Las próximas 5 serán así. Bueno, esta, además de que creamos en Cristo Jesús, tiene dos propósitos. Uno es invalidar el misticismo. Eso de que lo que les acabo de decir, eso de andar buscando el Evangelio Express y todo eso, déjelo de lado, deje de estar haciendo oraciones fuertes al Espíritu Santo, que dice la gente, ore a Dios, ¿verdad? Vamos a reunirnos para hacer guerra espiritual, nada más absurdo que eso, hermanos queridos.
La guerra espiritual es una vida consagrada al Señor. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, te da la pauta de cómo un cristiano hace guerra espiritual. Y no es gritándole al diablo, no es insultando al diablo, no es orando muy fuerte para que el fuego descienda. Es estando firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está Efesios 6, 10 al 18. Este misticismo Jesús quiere ponerlo de lado y mostrarles que más que el estanque es Jesús. Y no es la primera vez, Jesús muchas veces dijo, más que Abraham, aquí estoy yo. Más que el templo, aquí estoy yo. Y aquí está diciendo de una forma tácita, más que el estanque, soy yo. Este hombre fue elegido por Dios para mostrar también, el segundo propósito es evidenciar la autoridad de Cristo sobre la religiosidad. Cristo primero, la religiosidad ya no. Cuando estudiamos el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7, recordarán que después del capítulo 12, que vimos las bienaventuranzas del 1 al 12, ya del 14, 15 en adelante empieza a decir, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. Y Jesús empieza a decir, bendigan a los que los maldicen, amen a los que los persiguen, oren por los que los ultrajan. Jesús hizo una partición en el tiempo. Hoy en día decimos que un acontecimiento fue fechado antes de Cristo o puede ser fechado después de Cristo. Pero más que una partición en el tiempo, Jesús hizo un cambio de todo lo existente. Hasta Jesús, la ley y todo el Antiguo Testamento estaba vigente. Hasta Jesús. Pero una vez que viene Jesús, Jesús es el todo en todos y para todo. Es el absoluto, no hay más, solo Cristo Jesús. Entonces, para los judíos fue un gran problema, porque Jesús aparece y les empieza a botar su religiosidad. Estos maestros de la ley, conociendo toda la ley y sabiendo que Cristo está en todo el Antiguo Testamento, no se dieron cuenta que su papel en la historia de Israel concluyó con Cristo y que de ahí en adelante Cristo sería el todo y la religión quedaría escueta, quedaría excluida. Esto es muy importante, hermanos, porque el ser humano tiene tendencia a la religiosidad. Y no hablo solo de las religiones que conocemos con nombre, ¿verdad? Que podemos decir, hay una que se llama así, la otra se llama así, la otra se llama así. No, en el corazón del hombre, le parece al hombre que la forma de acercarse a Dios es mediante la religión. Y no, queridos hermanos, la forma de acercarse a Dios es con un corazón sincero, contrito y humillado, necesitado y hambriento de Dios. Cuando yo me doy cuenta que siendo pecador he ofendido la santidad de Dios y me doy cuenta que estoy separado de Dios a causa de mi pecado y me doy cuenta que hay una forma de resolver ese problema que se llama Jesucristo y me rindo a Cristo en alma y corazón y le doy toda mi vida para que Él sea el dueño y el Señor, ahí sí estoy cumpliendo la voluntad de Dios y no en una religión. Queridos hermanos, los dogmas los inventaron los hombres. La relación con Cristo es personal. Y claro, cuando tienes a Cristo en el corazón, te da por venir a la iglesia, porque vienes a adorarle. Cuando tienes a Cristo en el corazón, te da por leer la palabra, porque sabes que en las Sagradas Escrituras está la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Claro, cuando tienes relación con Dios, ya no te entregas al pecado. Pero no porque quieres ser bueno, sino porque tienes a Cristo en el corazón. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Estos muchachos que estaban ahí necesitaban una lección, pero no la entendieron. El hombre, creo yo, que alguito entendió. Fue elegido por Dios para un propósito divino. Es muy interesante que el Señor se sirva de nuestras debilidades para honrar su gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A veces no nos gusta la parte de estar enfermo, ¿cierto? ¿A quién le gusta estar enfermo? Levante la mano. A nadie, ¿verdad? Pero escuche esto. El apóstol Pablo, el más pintado de los escritores del Nuevo Testamento, de los 27 libros, él escribió 13. ¡Wow! En 2 de Corintios, capítulo 12, él explica que él tiene en su cuerpo un aguijón de Satanás, entiéndase una enfermedad. Muchos pensamos que era un problema de la vista, por lo que él escribe en Gálatas cuando dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y vosotros, le dice a los tesalonicenses, os hubierais sacado vuestros ojos y me los hubierais dado si hubieras podido. Por eso entendemos que era un problema de la vista. Y él dice, yo le he pedido a Dios que me sane y lo he hecho 3 veces. Yo soy más necio, yo llevo un montón de años diciéndole lo mismo. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos queridos, qué lindo es que en la debilidad de nosotros el Señor se glorifique. Amén. Que si el Señor puede ser glorificado a través de mi enfermedad, a través de mi dificultad, bendita sea la gracia de Dios. Es un privilegio que no tal vez hemos entendido, porque a veces en nuestra visión de mundo muy limitada y muy egocéntrico, queremos estar bien, únicamente bien, y eso es lo que importa. No, hermanos, fíjate este hombre, yo no creo que Jesús iba pasando y dice, a ver, ¿a quién? ¿Cómo? No, Jesús es Dios, Él todo lo sabe. En el plan perfecto de Dios estaba este hombre, para glorificar el nombre de Jesús. Siga conmigo en el verso 7. Cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? El hombre tenía como la visión velada, porque no se dio cuenta que era Jesús. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre tenía esperanza porque estaba ahí. Yo creo que este hombre tenía muchísima fe. Fíjate que es una piscina olímpica. Tiene 5 kioscos. Se cree que en cada kiosco, en cada puerta, cabían 400 personas. Fíjate, se llenó una multitud. Y aunque él sabía que en buena teoría no tenía ninguna oportunidad, estaba ahí. Porque si hubiera una remota oportunidad, él la quería. Y fíjate qué interesante, el que menos oportunidad tenía fue el que recibió el milagro. A veces usted piensa que su milagro no se va a dar. Ponga los ojos en Cristo. No mire alrededor a todos los que le va bien. No se ponga a pensar en todas las personas a las que les ocurren cosas buenas y a mí me ocurren solo cosas malas. Ponga la mirada en Cristo. Si hay una oportunidad de que a usted le vaya bien, es con Cristo, no con los demás medios. Así es. Él tenía esperanza y también estaba un toque desesperado, ¿verdad? Fíjate lo que Jesús le dice en el verso 8. Jesús le dijo,
levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre me hace mucha gracia porque Jesús va a hacer el milagro sin pedirle nada a él. Jesús no le dijo, tienes que creer. No está aquí, ¿verdad? No le dijo Jesús como al otro, tu fe. O a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. No, no le dijo nada de tu fe. Él simple y llanamente hizo el milagro. Quiero contarle una cosa. En la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios, hay un plan perfecto en el que usted y yo encajamos. Si usted lo cree, si usted puede creerlo, si usted puede decir, yo soy parte del plan de Dios para este planeta, y lo que pasa conmigo no es una casualidad, es la mano de Dios conmigo, usted puede vivir tranquilo. La semana pasada el hermano Mario estaba muy preocupado, no les digo por qué, pero yo le dije, Marito, no se preocupe, esa es la misericordia de Dios conmigo, paz, no tenga problema. Y cada vez que pasa algo, usted puede preguntarle a mi esposa, yo le digo a Tita, y si es complicado, no importa, esa es la misericordia de Dios conmigo. Cuando usted entienda que cada cosa que pasa en su vida, buena o no tan buena, es parte del plan divino de Dios, usted va a estar feliz. ¿Quién no es feliz sabiendo que hasta mis adversidades son parte de un plan perfecto que es elaborado por Dios? ¿Ah? Pero hay que creerlo. Hay que estar sintonizado ahí, ¿verdad? Porque si no usted se angustia y usted empieza a pensar cosas y el diablo le mete cuento. Este hombre, 38 años enfermo. Posiblemente él se había jalado una torta. Ahí lo vamos a ver en el verso 16. Posiblemente él se había jalado una torta y estaba enfermo. Pero llegó el día en que su enfermedad sirvió para la gloria de Dios. Quiero que vea en este pasaje el verso 9 conmigo. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y entonces tomó su lecho y anduvo. Si el texto terminara ahí, yo me concentraría en el milagro. Y diría, ok, el Señor está contando en su palabra un milagro. Pero fíjese que el versículo no termina ahí, sino que el versículo hace una aclaración. Y era día de reposo aquel día. Por lo que me veo obligado, siendo fiel al texto, a decirle las tres cosas que hay hasta este punto ahí. Número uno, su sanidad fue permanente. Eso no había ningún problema, eso se sabía que iba a ser permanente. En esa sanidad que fue hecha sin la intervención del hombre, sin la fe del hombre, solamente por el poder de Dios, lo sabemos porque Jesús, dice la Biblia, que al instante cuando Jesús le dio la orden, levántate, él se levantó. Qué lindo es ver cómo reaccionó el hombre. ¿Cómo reaccionó el hombre? No tenía otra forma de reaccionar. Si usted está en una cama por 38 años, sus músculos ya están atrofiados. Ya no tiene músculo. El que no hace ejercicio de piernas, los músculos se van encogiendo. O cualquier músculo, ¿verdad? Yo hace mucho que no hago pesas, como ustedes pueden ver. ¿Ah? Sí. ¿Cómo podía pararse si primero su enfermedad no se lo permitía y segundo no tenía músculos? En el momento que Jesús dio la palabra, aquellos músculos se tensaron, se llenaron. Él sintió
en el cuerpo que estaba sano. Él no dudó, no fue como que vamos, tienes que ahora que ir a terapia unos 2 años para que te enseñen a caminar y que vuelvas a retomar la marcha y todo y sepas cómo mover las caderas. No, todo se restauró. Yo digo, Dios lo reconstruyó y no es la primera vez que lo hace. Más adelante veremos a Lázaro, 4 días de muerto, ya estaba maloliente y el Señor lo reconstruyó. En mi oración yo le digo al Señor, Señor, para usted no es nada ponerme ojos nuevos y mi corazón nuevo, ¿por qué no hacemos una cosa? Póngamelos hoy. Pero hasta el día de hoy el Señor ha dicho, bástate mi gracia. Pero dígame si no, el Dios en el que usted y yo creemos es capaz de resucitar un muerto. Es capaz de reconstruir un cuerpo. Todo es por Él y para Él. Él puede hacer cualquier cosa. Pero sí, estas 3 cosas, fue sanado sin la fe del hombre, solo por el poder de Dios. El hombre reaccionó como debía ser. Y luego el que Jesús lo reconstruyó. Ahora, mire cómo la religiosidad puede hacer que una persona sea tosuda, jupona, que lo ciegue. Mire el verso 10. Entonces los judíos metiches, no dice metiches, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Fíjate lo que ellos le dicen. No le dicen, ¡hey! ¡Te sanaste! ¿Cómo que usted está caminando? Si 38 años lo hemos visto ahí tirado. ¡Qué chiva! Vaya, dígale a su mamá, cuéntele a la gente. No le dijeron nada de eso. Lo primero que le dicen es día de reposo. Fíjate, es una locura. Y lo segundo que le dicen, no te es lícito llevar tu cama. No les importó. La religiosidad tiene esa desgracia, que no le importa el bien de la gente, solo la religión. Este es el dogma y usted lo cumple. Y si no lo cumple, está listo. Hace unos días, para los que vayan a presentar chiquitos, tomé la decisión de que les voy a pedir que vengan a una charla. Porque como que ya me cansé de que la gente viene, presenta a los chiquitos y se desaparece. Como mágica esta iglesia. Vienen, presenta al chiquito y jalan, desaparece. Y una de las cosas que yo les digo aquí enfrente es que tienen que vigilar por el crecimiento espiritual de ese niño. Yo creo que no me oyen. Pero oí de una muchacha que iba a ser madrina de una niña y que tenía que ir a unas clases, pero por cuestión de trabajo no podía ir a las clases. Porque las clases son sábado en la tarde y murió la flor. Si usted no pudo sábado en la tarde, murió la flor. Conmigo es diferente. Si usted tiene que venir a una clase el sábado y no puede, pues la pasamos para lunes o para martes o para donde usted pueda. Y fíjate que no la dejaron ser la madrina porque por razones de trabajo ella no pudo ir a las clases. Esa es la religión. A la religión no le importa las personas, le importa el dogma, que se cumpla. Y no crea usted que estoy hablando solo de los vecinos, también en la iglesia evangélica. También en la iglesia evangélica a veces somos tan estrictos que no damos ocasión para que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Fíjate que ellos le dicen eso, le dicen, hoy es día de reposo, no te es lícito llevar tu cama. Él, verso 11, les respondió, el mismo que me sanó es el que también me dijo, toma tu lecho y anda. Y aquí yo veo como que el hombre empieza a entender. Obviamente, si me sanó, viene de Dios. Y si el que viene de Dios me dijo, toma tu lecho y anda, yo me echo el lecho al hombro y jalo. Pero en los detalles hay
mucha enseñanza. Con el oficial del rey, Jesús nada más le dijo, vete, tu hijo vive. Fíjate, nada más le dijo, vete, tu hijo vive. ¿Por qué Jesús lo sana? No, pensemos en que Jesús hubiera hecho esto. Lo sana y le dice, machillo, ya está sano, jale. Jesús no le dijo eso. ¿Por qué le dice Jesús que tome su lecho? Por las autoridades sanitarias, por aquello de que vengan y digan, por culpa de Jesús se hizo una ratonera ahí. No. ¿Por qué razón? Porque el propósito de este milagro era también dejar en claro que la religión ya había quedado obsoleta, que ahora es el Hijo de Dios y no la ley de Moisés la que gobierna. Eso era el propósito. Porque si Jesús nada más le dice, sé sano, váyase, no hay ningún problema. Pero se crea una controversia a partir de que Jesús le dice, sea sano, tome su lecho y vaya para su casa. Siga conmigo en el verso 12. Entonces le preguntaron, siempre de majaderos, ¿verdad? ¿Quién lo sanó? ¿Están conmigo ahí? Ok, entonces le preguntaron al muchacho, ¿quién te sanó? ¿Sí le preguntaron eso? ¿Qué le preguntaron? A ellos no les importaba que él estuviera sano. A ellos les importaba la infracción. Soslayaron nuevamente el milagro. Insisten sobre su punto. ¿Quién te dijo que violentaras la ley? ¡Qué locura! Verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ni siquiera él, ni siquiera los otros que estaban en los 5 pórticos se dieron cuenta que Dios mismo estaba entre ellos, que Jesús estaba entre ellos. Fíjate lo que es tener a Cristo frente a frente y no darse cuenta. El problema es que cuando usted tiene la mirada puesta en otra cosa, le cuesta ver a Cristo. Si usted viene a esta iglesia y está muy interesado en cómo suena la música, el día que no haya música por cualquier cosa, usted se va a sentir defraudado. Si usted viene al culto y dice, es que la música hoy no me llenó, usted tiene un problema precisamente de relación con Cristo. Porque cuando usted tiene un problema de relación con Cristo, usted necesita estímulos externos para sentir. Y este camino, queridos hermanos, no es de sentir, es de fe. Cuando usted cruza por la puerta, usted viene a adorar a Dios. Si la música estuvo más lenta, más rápida, más tropical con Galileo, o más viejita cuando te toco yo, eso es indiferente. Lo importante es que usted viene a adorar a Dios. El mensaje no me llenó hoy. Bueno, no hacemos el mensaje para llenarte. Predicamos para instruirte, pero también para glorificar a Dios. Cuando uno está enfocado en las cosas de este mundo, es difícil ver a Cristo. Es difícil ver a Cristo. Jesús dijo que hay semilla que cae entre espinos, la parábola del sembrador, y que esa semilla, los afanes de este mundo, la ahogan. ¿Qué son los afanes de este mundo? Las riquezas, el placer, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Si usted está enfocado en otras cosas, son más importantes para usted que su relación con Cristo, nunca va a saber a Cristo. Sabe, querido hermano, yo
añoro poder sembrar en su corazón que lo más importante en la vida es nuestra relación con Cristo. Nada más. Todo lo demás es secundario. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esta gente que estaba ahí, los primeros, los enfermos, no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Los otros, los religiosos, no les importó que Jesús estuviera ahí. Les importaba más su religiosidad. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, pon cuidado lo que Jesús le dijo, mira, has sido sanado. Eso es lo primero que le dice Jesús. Lo segundo, no peques más. Tercero, para que no te venga ninguna cosa peor. Tres cosas. Ya como dijimos, su sanidad sería permanente, pero luego Jesús le dice, no peques más. Es un eco de Romanos capítulo 6. No presentéis vuestros miembros como servicio al pecado. Es increíble como hoy en día gente que dice que teme a Dios se entrega alegremente al pecado. Llámese fornicación, llámese vicios, llámese ludopatía, llámese juegos, llámese tantas cosas. Un eco hay allá en Romanos 6. No presentéis vuestro cuerpo, vuestros miembros, como esclavos del pecado. Otro eco, Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Significa, queridos hermanos, vivamos en santidad. Esta frase tan pequeña, fíjate, 3 palabras, te las dice el Señor a ti y a mí hoy mismo. No peques más. Fíjate, palabras poderosísimas, porque salieron de la boca del Cristo de la gloria, del Rey del universo, del Señor de señores. No peques más. No para quedar bien con el pastor, no por quedar bien con la iglesia, no. Por obediencia al Señor. Y la tercera cosa que Jesús le dijo es muy llamativa. Para que no te venga una cosa peor. Y ahí es donde nos damos cuenta que Él había tenido que ver con su pecado anterior. No te venga una cosa peor. Significa que cuando nosotros como cristianos nos descuidamos del pecado, ocurren 2 cosas. El pecado siempre trae consecuencias. No, es inevitable, querido hermano. El pecado siempre trae consecuencias negativas. Ningún pecado trae consecuencias positivas. Y lo segundo es que dice la Biblia que Dios al hijo que ama disciplina. A veces hay cristianos que les parece que pueden hacer lo que sea y que Dios está viendo para otro lado. Mira, voy a contar las estrellas hoy. Ya, me falta una. No. El Señor no lo pasa por alto. Él dice que al hijo que ama lo disciplina. Métete a pecar para que veas cómo el Señor te mete una nalgada bien fuerte. Porque Dios no renuncia a su papel de padre. Él sí quiere que nosotros seamos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, hazle caso. No peques más. Vamos llegando al final con la ayuda del Señor. El hombre se fue y le avisó a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. No porque hacía milagros, no, ese no era el problema, sino porque los hacía los días de reposo.
A mí me parece loquísimo. Fíjate hasta dónde puede llegar la religiosidad. Hace unos días estábamos almorzando, Tita, Brandon y yo, y surgió un tema. Y yo les decía a ellos, y ahora les digo a ustedes, yo no puedo entender cómo alguien puede odiar a otro, cómo alguien puede odiar a otro por un tema de religión o de fútbol. Religión y fútbol. Fíjate, y yo sé que hay gente que a mí me aborrece por ser cristiano y por ser pastor. Me ha tocado estar en una mesa con alguien y ese alguien, cuando se da cuenta que soy pastor, jala. Me ha tocado estar en una mesa con una señora y su marido de allá la llama y dice, vení, y la señora se va y estaba muy alegre aquí, pero ella se va y se va y se va y se queda allá porque está hablando con los evangélicos y eso no se puede. Me ha tocado que haya gente que me aborrezca por ser sapricista. Eso no es loco. Hermano, ¿cómo puede usted odiar a alguien por ser de otra religión o de otro partido o en la política? ¿Qué es esa locura? Que no tenemos cerebro para darnos cuenta que todos tienen derecho a tener una opinión diferente a la nuestra. Pues esto es lo que pasaba con ellos. Eran tan religiosos que aborrecían a Jesús y lo querían matar, no por los milagros que hacía, sino porque los hacía el día del reposo. Jesús había estado enseñando en el templo 7 días, les dije. Jesús había hecho muchas señales y ellos no quisieron recibirle. San Juan capítulo 1, verso 11, dice la palabra que a los suyos vino. A lo suyo vino. No es a lo suyo, sino a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Y cierro con el texto de San Juan capítulo 3, verso 11. Jesús hablando con Nicodemo le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Hoy yo sé que el Señor ha hablado a algunos corazones. La pregunta es, ¿recibirá usted la palabra que Dios le ha dado? Incline su rostro, vamos a orar. Señor, gracias por darme la oportunidad y la fuerza para poder predicar esta mañana. Bendito sea tu santo nombre por todas las generaciones y todas las edades. Ayúdanos, Señor, para alejarnos del misticismo y buscar únicamente al Rey de la Gloria, a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vista, nuestro enfoque, nuestra pasión esté en Cristo, dejando todo lo demás de lado. Ayúdanos, Señor, para que entendiendo que tú tienes un plan perfecto, nos sintamos privilegiados de ser parte de ese plan. Encomiendo a tus siervos y siervas a tu gracia. Que tengan una semana extraordinaria de bendición, de alegría, de paz y de prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ir en paz, que el Señor les bendiga más y más y más. Para Cristo la gloria. Me queda el bosquejito por si alguien lo quiere.